Ahora, nos interesa esta casa. Hago hincapié. Y uno de los puntos doctrinales que nosotros tenemos es la gracia. Es un punto doctrinal. La gracia, la gracia, la gracia y la gracia. Así como puede ser un punto doctrinal la restauración, ¿verdad? Y si habláramos de eso, que no ese es el tema, pero yo creo que en la restauración personal, una, la restauración matrimonial, dos, la restauración familiar, tres, la restauración congregacional, cuatro, de la iglesia, y la restauración de todas las cosas, si usted quiere. Creemos en la restauración. Pero un punto doctrinal es que nosotros creemos en la gracia. Ahora, la gracia tiene un principio. Y la gracia tendrá un final. Por eso le digo que hablar de la gracia es muy extenso. Es como si me bajara ahí a donde esté usted y le pregunto, hermanita, ¿cuándo comenzó la gracia? ¿Y cuándo terminará la gracia? ¿Y hasta dónde llega la gracia? Porque, hermano, estar en la gracia o tener la gracia no es tener licencia para pecar. No, perdóneme. Hay quienes están confundiendo la gracia con el libertinaje. Y la gracia, de verdad, dice la Escritura, que en esa misma gracia hay un orden, hay una estructura. Ejemplo, mujer. Usted sabe la Biblia. Dice la Escritura, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No era gente ignorante, era gente que conocía la Torá, la ley de Dios. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a esta clase de mujeres. Ayúdenme, por favor. Los escribas y los fariseos, según la ley, ¿venían bien o venían mal? ¿Sí estamos aquí? Hermanos, ¿sí estamos aquí? Según la Escritura, los escribas y los fariseos, según la ley, ¿venían bien o venían mal? No, ayúdeme, mire, por eso es bonito. Hago hincapié. Según la Escritura, ¿venían bien o venían mal? Venían bien, según la ley. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Él escribía en tierra. Y como insistieron en preguntarle, Jesús se enderezó y le dijo, el que ustedes se considere sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Según la ley, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a esta clase de mujeres. Ok, enderezándole le dijo, el que ustedes se considere sin pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Acusados en su conciencia, desde el más pequeño hasta el más grande, se fueron retirando uno a uno, quedándose solamente Jesús y la mujer. Jesús le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ah? La mujer queda viendo a su alrededor y dice, ninguno, Señor. Ok. Luego Jesús le dice, ni yo
ni yo te condeno. Según la ley merecía ser condenada a muerte, ni yo te condeno. Esa es la gracia. Y luego le dice, vete y no peques más. Hay un límite. Por eso la gracia es cómo lo encontró usted el Señor. Quizá lo encontró con 4 o 5 mujeres allá. Quizá, hermanita, con el debido respeto, quizá en un acto de infidelidad como mujer, no sé. O no sé qué es lo que usted había hecho antes de. Pero cuando se manifiesta la gracia del Señor a su vida, no importa la condición en la que usted hubiese estado antes, para eso se manifestó la gracia de Cristo a su vida y a mi vida. Si vamos a aplaudirle fuerte. No lo piense, háganlo. Esa es la gracia. El decir, no, pues yo era lo peor. De verdad. Pero su gracia se manifestó a mi vida. Ok. De ahí se marca ese periodo. Por eso es que la doctrina que nosotros tenemos, mire, se ha enseñado y hacemos hincapié en esto. ¿Por qué? Porque es importante. Aquí se ha enseñado que hay dispensaciones. Diga conmigo en esta hora, dispensación. Gracias. Una vez más, dispensación. Ok. ¿Qué es una dispensación? Una dispensación es un tiempo corto o largo, pero es un tiempo, una dispensación en la cual se hace algo. Una dispensación. Ahora, se ha enseñado que Adán, dentro del huerto, vivió la dispensación de la inocencia. Dentro del huerto. Ok. Cuando Adán y Eva pecan y son expulsados del huerto, termina la dispensación de la inocencia y entra la dispensación de la conciencia. Pero son tiempos, son periodos que se vivieron. Después de ese periodo de la inocencia viene la dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa es cuando le dijeron a Abraham, mira las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Es una promesa. Como el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Escucha esto, por favor. Cuando le están mostrando las estrellas del cielo, que así sería su descendencia, se estaba refiriendo, hermano, a una descendencia espiritual. Abraham. Y cuando están diciendo que su descendencia será como el polvo de la tierra, es una descendencia terrenal. Por eso los israelitas, los hebreos, los judíos, como se ha dicho, hermano, que israelitas por nacionalidad, ¿sí? Hebreos por su lenguaje, por el idioma, ¿verdad? Y judíos por religión, pero es el mismo. Pero los israelitas, hermano, literales, es la descendencia terrenal. Pero la descendencia espiritual es usted y soy yo. Decimos amén. Por eso por fe somos hijos de Abraham. Somos hijos de promesa. Ok. Pero ahora hermano, cheque esto.
y hay un tiempo, le dijeron, mira, así será tu descendencia. Cuando aún no había Dios, Jehová Dios le dijo a Abraham, así será tu descendencia, como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Ok. Pero eso, hermano, se ha enseñado. Es un tiempo, es un periodo, es una dispensación de la promesa. Posteriormente, después de la dispensación de la promesa, viene la dispensación de la ley. Ya cuando Moisés, hermano, suba al monte, capítulo 19 del libro del Éxodo, le dan, hermano, las tablas de la ley, hermano, y ahí entra una dispensación que se conoce como la dispensación de la ley. Ok. Y creo que ayer se nos enseñaba, hermano, que a los judíos se le dio leyes. ¿Sí? Los gentiles tienen tradiciones, pero la iglesia tiene doctrina, tiene mandamientos. Ay, ay, hermano, por favor, la ley, los judíos tienen ley, los gentiles tienen tradiciones que nosotros no nada que ver con las tradiciones. Dicho sea de paso, aquí se nos enseña que honremos a papá y que honremos a mamá. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Pero no necesitamos un 10 de mayo para llevarle flores a mamá. No necesitamos darle un 30 de abril para que llevemos dulce al niño. No necesitamos un 14 de febrero para regalarse peluches y flores. Nada que ver. O somos o no somos. Pregunto, ¿somos o no somos? Pregunto, ¿somos o no somos? ¿Somos qué? Somos cristianos. Los judíos tienen ley. Los gentiles tienen tradiciones. Pero la iglesia tiene doctrina. Con el debido respeto, es ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermano, se ha enseñado. Cuando alguien viene y me dice, hermano, ¿cómo lo ve? Me está hablando un joven del mundo, ¿será que le doy el sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero es que dice que si me caso con él, que va a venir a la iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué dice la palabra de Dios? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué parte el creyente con el incrédulo. Eso es lo que dice Dios. Si alguien se brinca eso, ya no es problema mío, es problema del que lo haga. Ahora, por eso es que los judíos tienen leyes. Y dentro de esas leyes se ha marcado, hermano, que dentro de ellos hay 10 mandamientos como ley. Y se marca 5 se conoce como ley ceremonial. Y 5 se conoce como ley moral para los judíos. Gentiles, tradición, que invalidan los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. Eso es tremendo. Pero como iglesia tenemos una doctrina. Y repito, uno de los puntos que tenemos nosotros como iglesia es la gracia. Pero así como la ley tuvo un principio, también tuvo un final. Y lo dice la Biblia.
porque de su plenitud, ayúdeme a predicar por favor, porque de su plenitud tomamos todos. De la plenitud de Cristo, de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada en el Sinaí. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Decimos amén? Ahora, por eso podemos entender, la gracia es muy profunda, pero la gracia no comenzó en el año 2025 como proclama. La gracia, desde cuando Cristo vino, hermano, a la tierra, vino a establecer la gracia. Y ha pasado generación tras generación, generación tras generación. Hermano, 2025 años tiene que se manifestó la gracia de Cristo Jesús. Por eso hay que entender la gracia. ¿Desde dónde? Ahora, tuvo un comienzo y tendrá un fin. La gracia. Por eso es que los que lo entendieron hacen hincapié en eso. ¿Pero por qué? Porque lo entendieron, hermano. ¿Qué es la gracia? Y yo por eso me atrevo a decirle, hermano, es un tema muy profundo que quizá quedamos ahí por encimita solamente hablando de la gracia. Y uno de los que entendió de verdad la gracia, aparte de que lo vino a establecer Cristo Jesús, lo entendió fue el apóstol Pablo. Y ya se dio la cita, ¿verdad? Primera a los Corintios, capítulo, ayúdeme usted, capítulo 15, versículo 10. Ok, ayúdeme. ¿Cómo dice? Gracias. Dicho sea de paso, no confundamos la palabra gracias con gracia, no. Porque se ha dicho que gracia es un favor inmerecido. Es una misericordia de Dios para con usted. Es una bondad de Dios para conmigo. Gracia, favor inmerecido. Ok, ahora, versículo 10. Pero por la gracia, santo Dios, pero por la gracia de Dios, note, ¿de quién es la gracia? De Dios, manifestada en Cristo. ¿Por qué? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios manifiesta su gracia en Cristo Jesús. Esa gracia se revela a nuestra vida. Cristo, la gracia de Dios en nosotros. Ahora, Pablo lo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, ayúdeme. Pero eso lo está diciendo Pablo, el que ya entendió qué es la gracia. Perdón por hacer hincapié, pero hay quienes podemos estar predicando acá, pero no lo hemos entendido a totalidad. En sí, ¿qué es la gracia de Dios? Claro, en un término usted me da a favor, don inmerecido, ok. Gracia de Dios. Pero una cosa es que se predique logos, santo Dios. Una cosa es que se predique logos y otra cosa es que esa gracia se haya manifestado
a usted y a mí de una manera personal. Hermano, de verdad. ¿Y cuándo se entiende esa gracia de Dios para con nosotros? De verdad, se entiende cuando vemos qué tanto ha sido la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la benevolencia de Dios, el amor de Dios, hermano, para con nosotros en este tiempo. Escuche, ¿por qué? Porque si fuera por nuestras obras, yo estoy seguro que nadie estaría aquí presente. Pero cuando nos ponemos a meditar y decir, Dios, de verdad, la que nos mantiene aquí sentados, la que nos mantiene el que estemos en la iglesia, la que nos mantiene que estemos como pastores, como predicadores en una congregación, lo que nos mantiene que estemos como ministros de alabanza, como parte de un grupo, hermano, o de un ministerio de alabanza, como parte de diáconos, como parte de maestros. Lo que nos mantiene ahí no es no son mis obras, no son mis actos, no es porque yo me haya portado mal o esté muy bien, no, es porque tu gracia no se ha apartado de mí en estos días, en estos años, en estos meses. Si aún estoy de pie, es por tu gracia infinita, es por tu gracia tan grande para conmigo. Santo Dios. Ahora mire, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Santo Dios. Usted sabe que este hombre pasó 3 facetas. En sí su nombre verdadero era Saúl. Después de ser conocido con el nombre de Saúl, ahora se conoce con el nombre de Saulo. Es más, cuando el Señor se manifiesta a él, está en esa faceta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay un Saulo que perseguía a los cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Usted sabe que para la traducción judía, la palabra Señor es la palabra máxima de un reconocimiento a un personaje. Es la palabra máxima. Entonces ahí Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y él levantándose, temblando, digo, ¿qué quieres que yo haga? Levántate, vete a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. De ahí, Saulo. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Si estuviera ahí en la pantalla y estoy parafraseando, usted me va a entender.
Pero apartadme a Saulo y a Bernabé. Sigue siendo Saulo. Si no mal recuerdo, en el capítulo 15, capítulo 16, ahí se le deja de nombrar Saulo y ahora Pablo. Los viajes de Pablo. Saúl, Saulo y Pablo. Él sabía de dónde lo habían tomado. Él sabía de dónde lo habían alcanzado. Aleluya. Hermano, siendo un hombre que hacía estragos para con los creyentes en aquel tiempo, pero la gracia se manifestó a la vida de ese hombre. Y cuando la gracia se manifiesta a ese hombre tuvo un cambio en su vida. Hermano, es que el hombre no va a cambiar en sí porque asista a una iglesia. El hombre no va a producir cambio porque se congregue. Es más, con el debido respeto, yo sé que aquí hay gente nueva. Ahí está sentadito, está escuchando. Pero hay quienes leemos la Biblia y ni sabe qué es Biblia, ni sabe qué es capítulo. No es porque vino a un retiro va a cambiar las cosas. Es el Cristo de la gloria que se tiene que manifestar a la vida de ese hombre, a la vida de esa mujer, a la vida de ese joven. Es la gracia de Cristo para con él, así como la gracia de Cristo para contigo y para conmigo. Es lo mismo lo que pasó allá. Entonces él sabe quién era Saulo y quién es ahora. Tú tienes que saber quién eras antes y quién eres ahora por la gracia de Dios. ¿Ah? ¿Sí me entendió? Tenemos que estar conscientes quiénes éramos antes de que se manifestara la gracia y quiénes somos ahora, porque la gracia se ha manifestado a nuestra vida. Disculpe usted, pero cuando yo vengo a la iglesia, ya quizá escuché muchos cantitos, si usted quiere, presbiterianos, pentecosteses, hermano. Y vengo aquí, se nos enseña sobre la restauración. Aquí se nos comenzó enseñando sobre la restauración de la alabanza. Pero ahora entendemos que no es la restauración de la alabanza la que se necesita. No. Porque la alabanza nunca ha caído. La alabanza de Dios es y será perfecta. Dios habita en la alabanza de su pueblo. La alabanza es perfecta. Yo he entendido que no es la restauración de la alabanza. Yo he entendido que es la restauración de los ministros de alabanza. Porque como está el ministro, así ministra. Santo Dios. Por eso hasta aún en la manera de cantar se ve cómo está el ministro, ¿va? Porque lo que tiene es lo que da. Santo Dios. Pero ahora acá, por gracia de Dios, soy lo que soy. Él está convencido, Pablo, que por la gracia de Dios es lo que ahora es. No son méritos de él, no. Es la gracia de Dios en él. Ahora, mire, son lo que es. Y su gracia de él, no suya, no mía. Su gracia no ha sido en vano, no ha sido inútil, no ha sido sin provecho para conmigo. Es decir, esa gracia que se manifestó a mi vida ya trajo un fruto.
y atrajo un provecho. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, hermano, de verdad. Antes he trabajado. Ayúdeme, por favor. Damos lectura. Antes he trabajado más que todos ellos. Oiga. ¿Qué había hecho Pablo? Había trabajado antes. Oiga, he trabajado más que todos ellos. Pero note qué lindo, qué mérito le da. Pero no yo, sino la gracia de Dios. ¿Ah? La gracia de Dios conmigo. Escucha esto, bro. Eso quiere decir que la gracia de Dios, la gracia es el motor que lo impulsaba a trabajar. Aleluya, el motor que es vamos. Pero es la gracia de Dios en él. Aleluya. Hermano, que es tremendo. Hermano, ¿quién puede decir levántate, échale ganas, seas caído, levántate, vamos, sigue hacia adelante? ¿Sabe quién puede decir aquello con certeza? Es aquel que un día también estuvo caído, pero se levantó por la gracia bendita del Señor. Aleluya. Ese hombre puede decir levántate, échale ganas, porque de que se puede en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, puedes levantarte. ¿Sabe qué? Y ya hice enseñado, no hay peor caído que aquel que no quiere levantarse. No hay peor caído que aquel que no quiere levantarse. Pero el que, hermano, ha aprendido de la gracia de Dios. Hermano, es más, la gracia no empieza a condenar, no, la gracia levanta. Vamos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos en el nombre de Cristo Jesús. Pero la gracia, repito, no es licencia para pecar. Hay un límite. Por eso, que es que como doctrina acá, como doctrina que tenemos en la iglesia, que hagamos la diferencia entre ley, gracia y libertinaje. A ver, diga conmigo por favor en esta tarde. Ley, gracia, libertinaje. No estamos en ley. ¿Qué hace la ley? La ley señala, la ley condena, te da sentencia. El libertinaje es vive como tú quieras vivir. Santo Dios. Disculpe. ¿Hasta dónde termina la gracia? Te puede estar moviendo, pero bajo el círculo de la gracia, no de la ley ni del libertinaje. Disculpen, hermanos. Disculpen mucho, hermanitas. Le voy a decir esto. Aquí en la gracia enseñamos que es bonito que la mujer se arregle. A su nombre. En la gracia entendemos que es bueno que la mujer se arregle. Qué bonito que se arregle. Pero en todo lo honesto, eso es gracia. Disculpe, es un retiro y me acato las consecuencias. Pero ¿en qué cabeza cabe que viene en un retiro espiritual una mujercita? Bueno, si está comenzando, pues, pero alguien que es de año y que venga de minifalda, es cristiana y ahí viene bajándose. Pero ¿de dónde va a sacar más tela si así lo quiso comprar? Se le olvida que es un lugar, santo Dios. Es que estamos en gracia. No.
Ah, es que estoy en gracia, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Al fin y al cabo estoy en gracia. No se debe convertir en libertinaje la gracia de Dios. Tiene un parámetro. Por gracia de Dios soy lo que soy. Ok. Pero el tema en sí y su gracia no ha sido en vano. ¿Cuándo la gracia se puede tomar en vano? Cuando pasamos por alto lo que Dios está diciendo a nuestra vida. Es tomar en vano la gracia de Dios. Es aquí oigo, aquí sale. Es tomar en vano la gracia de Dios. Anoche se nos enseñaba 7 pasos acerca de la gracia. Pero también estaba checando, mire, vamos rápido. Segunda a los Corintios. Ya terminamos, hermano. Un momentito. Déjeme nada más este versículo. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. Mire. Santo Dios. Dice la escritura: así pues, nosotros, si vamos a la, ok, versículo 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermano, ¿cuál es la exhortación? Según el apóstol acá, les está hablando a los hermanos de la iglesia de los Corintios. Ok. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, ok, os exhortamos. Ay, hermano, es una palabra de exhortación a la iglesia que está establecido en la ciudad de Corinto. Les exhortamos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En otras palabras, está viendo el apóstol Pablo la posición en la cual está, el lugar que están, la condición en la que está la iglesia, y le está diciendo a ellos: yo veo que ustedes han tomado en vano la gracia de Dios. Por lo tanto, viene una exhortación. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No lo reciban en vano. No reciban en vano la gracia de Dios. Ok. ¿Por qué? Porque se está viendo entonces que en la iglesia está pasando eso. No se le está dando cierto valor a la gracia. Ok. Están pasando por alto muchas cosas. No recibáis en vano la gracia de Dios. Ok. Versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te oí. Recuerda, en tiempo aceptable te oí. ¿Qué es la gracia? Ok. Se enseñó que uno de los puntos de la gracia es: en tiempo aceptable te oí. Que cuando, hermano, que cuando tuvimos la necesidad de ser escuchados, Él nos oyó. Que cuando usted clamó, cuando usted vino y se acercó a Él, hermano, quizá con un corazón sincero, diciéndole: perdóname, Dios, perdóname. Hermano, el Dios de la gloria inclinó su oído a usted y Él lo escuchó. Pero le escuchó a usted y me escuchó a mí por su gracia. Ahora, ¿cuándo se toma en vano la gracia de Dios? Cuando nos olvidamos. Cuando nos olvidamos de que un día Él inclinó sus oídos
para escucharnos. ¿Ah? Y entonces dejamos de tomar, hermano, en serio esto. Tuvimos en poco hermano, en vano la gracia, y ahora se nos olvida, hermano, porque yo sé que si la gracia del Señor se ha manifestado en nuestra vida, tenemos claro en nuestra mente y en nuestro corazón que, hermano, cuántas veces nos acercamos a Dios y nos hemos acercado a Dios de todo corazón, Él siempre nos ha escuchado y ha respondido a nuestras peticiones. Es por eso que la carta a los hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente hacia el trono de su gracia para alcanzar misericordia. Aleluya. Hermano, nos hemos acercado muchas veces y nos vamos a seguir acercando a Él muchas veces, y sabemos que su gracia, su amor, su misericordia se va a prolongar hacia nosotros, porque es infinita su gracia. Hermano, escuche, nunca se olvide de esto, que si hay alguien que nos escucha, es Él. Si hay alguien que nos entiende, es Él. Si hay alguien que nos comprende, es Él. Y si hay alguien que nos levanta, es Él. Que aunque medio mundo quiera verlo caído, destruido, la gracia del Señor nos levanta. Por eso, iglesia, de verdad, no tomen en vano la gracia de Dios. ¿Quiénes éramos? Que no se nos olvide de dónde el Señor nos sacó. Porque cuando no se nos olvide, hermano, estamos tomando en poco la gracia del Señor. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Ahorita, hermano, a mucha honra estamos aquí, bendito Dios, pero que no se nos olvide quiénes éramos, de dónde nos sacaron, de verdad. Y si ahora estamos aquí, es gracias a la gracia de Cristo Jesús. Bendito su nombre. Quiero pedirle que se ponga sobre sus piecitos en esta hora. Fue su gracia, su bondad, su amor para con nosotros el que nos mantiene en este lugar. Puesto sobre sus pies, ¿puede levantar su mano en esta hora? Gloria a Dios. Solamente levante su manita y dígale: bendita gracia de Dios. Bendita gracia de Dios. ¿Quiénes éramos? ¿De dónde nos sacaste, Dios? ¿De dónde nos sacaste, Dios? Y ahora, Señor, ¿dónde estamos? ¿Quién era y quién soy ahora? Todo es por tu gracia bendita, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.